Primera carta a los Corintios. Hoy día nos introduciremos al capítulo número 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Leemos entonces Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Versículos 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Toma asiento, hermanos. Este es un texto un poco quizás extenso. Vimos, cierto, que en el título del sermón era una exhortación contra el orgullo. La semana pasada, cierto, nosotros terminamos de ver el capítulo 3 del libro de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo había, cierto, a través de la sabiduría hecho un llamado a la unidad de la iglesia. Un llamado a entender que todos somos de Cristo y todos somos de todos, ¿cierto? Somos uno en Cristo. Somos un cuerpo. Viene hablando hace un tiempo ya el apóstol Pablo a los Corintios respecto de esto. Ahora bien, llegamos a este capítulo 4, donde si bien el apóstol Pablo sigue hablando de la unidad, hoy día o lo que va a hacer para seguir atacando este tema es directamente atacar el corazón, el orgullo de los que oyen. Y quizás este es un sermón o estas son palabras muy ad hoc, quizás, sobre todo para este tiempo, ¿no? Tiempo en el que estamos viviendo hoy día donde todo es orgullo. Hoy día lo que vemos en el mundo es que todo se centra en el yo. Lamentablemente esto está totalmente impregnado, ¿cierto? En los creyentes, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha comprado de alguna manera este discurso, lo que el mundo vende. Todos tenemos nuestras metas, queremos desarrollar, ¿cierto?, nuestros proyectos, todos tenemos ganas de tener placer, de estar cómodos, todos tenemos ganas de tener, todos queremos cuidarnos, todo se basa en tener. Y lamentablemente, si bien no estamos diciendo ni estamos postulando, ¿cierto?, que cada uno debería sufrir ni nada parecido, ¿cierto?, con esta teología que dice que si tú eres pobre, entonces el Señor te ama. No estamos diciendo eso. Lo que sí podemos decir es que lamentablemente la línea es muy delgada para poder entrar a determinar lo que corresponde, lo que es ante los ojos de Dios bueno y lo que no es bueno. Muchas veces este hedonismo, ¿cierto?, que se consume en el exterior, se trae a las iglesias, ¿cierto? En el mundo alguien te dice que nadie te puede decir nada, que básicamente tú deberías siempre reaccionar o siempre deberías defenderte porque es importante lo que piensen los demás de ti. Y eso se trae a las iglesias, lamentablemente, y se generan conflictos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es como el mundo. Aquí, hermanos, en las iglesias hay trigo, cizaña, hay creyentes
y no creyentes, hay creyentes maduros y creyentes no maduros, y puede suceder una serie de cosas. Una de las tantas es que nos digan cosas que no nos gustan. Y cuando nosotros estamos dispuestos entonces a reproducir lo que se da en el mundo, lo que generamos en la iglesia de Cristo es conflicto. Y eso es lo que el apóstol Pablo de alguna manera quiere entonces atacar en este sentido. Ahora bien, vamos al texto para ver lo que nos dice el apóstol Pablo, o lo que le está escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios. En el versículo 1 dice así la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estas palabras, ¿cierto?, se conectan con el capítulo 3, donde el apóstol Pablo había hecho una exhortación a los corintios para que no se jactaran en los hombres. No tomaran ni a Apolos, ni a Pablo, ni a Cefas como personas a las cuales básicamente idolatrar. Les está diciendo, ¿cierto?, que más bien miren a Cristo. Que es Cristo, y esto ya la semana pasada también lo hablamos, es Cristo en quien tenemos todo, no en las personas. Sabemos cuál era el problema de los corintios, ¿cierto? Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. No hay que mirarse en las personas. Esta iglesia no es la iglesia de Humberto, no es la iglesia del hermano Darío. Esta es la iglesia de Cristo. Y esto que quizás nosotros podemos entenderlo, y aquí no se ve, hermanos, gracias al Señor, lamentablemente es algo muy común en las iglesias. Tomar partido por ciertas personas, por los apóstoles, ¿cierto? Estoy bajo la cobertura de mi apóstol, o de alguna manera yo sigo la línea de hermanos, estas cosas están mal. No hay que ser de renombre en la iglesia. No hay para qué tener un gran nombre en la iglesia de Cristo. Y ningún servidor de Dios debería buscar tener un nombre en la iglesia de Cristo. Nadie. ¿Por qué? Porque querer tener un nombre es lo que vende el mundo. ¿Cuál es tu legado, no? Que mi nombre no tenga una calle, ¿cierto? O que de alguna manera alguien busque en Google y aparezca una serie de información de mí. Notoriedad. Eso busca el mundo. Nosotros no, hermanos. Nosotros no. ¿Cómo mirarnos a los servidores de Dios? Y aquí estamos hablando de servidores independientemente de lo que sirvamos. Como dice el apóstol, téngannos los hombres por servidores de Dios, administradores de los misterios de Dios, como personas que están al servicio de Dios, como mayordomos, ¿cierto? Nosotros hemos hablado, venimos haciendo un estudio de la mayordomía. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo aquí, somos solamente administradores. La doctrina es de Cristo, la iglesia es de Cristo, las cosas son de Cristo, los hermanos son de Cristo, todo es de Cristo. Y los servidores solamente lo que hacemos es administrar lo que Dios ha puesto, ¿cierto? Solamente eso. Téngannos entonces los hombres como servidores de Dios, solamente servidores del Señor, porque todo en todo es de Cristo. Incluso los apóstoles. El apóstol Pablo está hablando de sí mismo como un apóstol, por hermano. Un verdadero apóstol. Y él está diciendo que no debe ser visto, ¿cierto?, como alguien por quien tomar bandera, siendo apóstol. ¿Cuánto menos nosotros? ¿Cuánto menos la iglesia contemporánea debería pensar o debería despojarse de estos pensamientos mundanos y orgullosos de querer ser alguien, ¿cierto? No, hermanos, todo lo hacemos por y para el Señor. Los servidores del Señor deben ser vistos por los hombres solamente como hermanos, servidores y sin duda administradores de los misterios de Dios, pero servidores vistos en igual. El apóstol Pablo dice, y sigue diciendo, ahora bien se requiere que estos administradores, cada uno sea hallado fiel. No solamente el apóstol Pablo haciendo referencia de que él es lo mismo, el Apolos, Pablo, Cefas, no solamente son administradores o servidores del Señor, sino que ahora trata de atacar qué tienen que tener estos servidores.
estos servidores de Dios deben ser hallados fiel. El apóstol está aclarando algo importante. ¿Quién quiere servir al Señor? ¿Quién quiere ser alguien herramienta en las manos del Señor? Bueno, ojo con esto. Porque si usted quiere ser una herramienta, un servidor, un administrador de la obra del Señor, usted debe ser hallado fiel. ¿Y qué quiere decir esto? Mucho cierto, nosotros hablamos de fidelidad y inmediatamente hablamos de una persona, se nos viene a la mente una persona que está casada y que no engaña, ¿cierto? Bueno, la fidelidad, hermanos, no quiere decir básicamente eso. La fidelidad tiene que ver más que ver con la inmutabilidad, el no cambiar, el ser siempre el mismo, el decir algo y cumplirlo. Eso es ser fiel. Ahora bien, la fidelidad en este sentido podría ser hallada o podría ser entendida en dos aspectos. Un servidor debería ser fiel al Señor en el sentido de reflejar lo que realmente representa o dicta el dueño o el amo de los bienes administrados. Vuelvo a repetirlo. En primer lugar, un administrador fiel es aquel que refleja fielmente, verdaderamente, que refleja realmente lo que el amo representa o quiere decir. En otras palabras, si yo soy un administrador de la palabra de Dios, ¿cuál sería una función fiel de esta administración? Reproducir realmente lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si yo, como administrador de la palabra del Señor, empiezo a decir otras cosas que no están ahí, yo no estoy siendo fiel a lo que realmente el amo quiere decir. En este sentido, entonces, debe serse fiel. Pero también hay un sentido práctico en el sentido del esfuerzo. En otro sentido, el siervo o el servidor debe ser fiel en un continuo esfuerzo. Todo servidor llega a servirle al Señor con una promesa, ¿no? Todo el que se compromete con el Señor parte con una promesa. Todos dicen, yo me comprometo a hacer esto. Yo voy a ser profesor de la escuela dominical, yo voy a ser diácono, yo voy a ser pastor, yo voy a ser evangelista, yo voy a barrer toda la iglesia. Todos nacen, todos parten con una promesa. Ahora, ser fiel a ello significa cumplirlo. Porque si nosotros pensamos en los servidores del Señor, vamos a darnos cuenta que la gran mayoría no son fieles. Porque al primer inconveniente dicen, no, yo no estoy para esto. No voy a aguantar esto. Estoy haciendo este servicio, pero no es para que me humillen, ¿cierto? O hice este servicio y me traicionaron. El servidor del Señor, hermanos, debe ser hallado fiel a pesar de las circunstancias. Porque déjeme decirle algo. Es fácil ser fiel cuando todo anda bien. Lo difícil es ser fiel cuando las cosas van cuesta arriba. Ahí es diferente. Y si pensamos en los servidores del Señor, en los administradores de la iglesia o de los misterios de Dios o lo que sea que haga para el Señor, créame que lo que más va a tener son dificultades. Tiene que tener paciencia. Hablamos, ¿cierto?, en la jerga chilena del cuero de chancho, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser duro. No duro con los demás, duro para resistir. Porque usted lo van a traicionar, ¿cierto? Le van a decir cosas que no le gustan, lo van a decepcionar, ¿cierto? Lo van a frustrar continuamente. Entonces, ojo con los servidores del Señor. Porque si alguien quiere ser un servidor a modo del mundo, lleno de ego y lleno de exaltación, hermanos, créame que eso no va a ser así. El servidor del Señor debe ser alguien humilde. Debe morir a sí mismo. No se puede amar a sí mismo, hermanos. Si usted se quiere mucho, si usted se ama mucho, si a usted le gusta estar calentito en la cama, si a usted le gusta tener su guatero, comer siempre bien, si a usted le gusta andar bien vestido, usted no está para servir al Señor. Es una realidad.
Si usted quiere estar dispuesto a servir al Señor, tiene que estar dispuesto a pasar frío, a dormir poco, a que no le digan nada lindo, a que lo traicionen, a pasar hambre. Tiene que estar dispuesto a todo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ser hallado fiel. El Señor dijo, ¿cierto?, a sus hijos en general, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, ¿cierto? Yo he vencido el mundo. Ahora, eso es para la iglesia, pero ¿cuánto más para los servidores? Porque si usted es un cristiano, ¿cierto?, que va a la iglesia y disfruta y quizás pasa cosas feas porque algún hermano lo mira mal, cuando usted se disponga a servir, ahí realmente va a saber lo que es sufrir. Ahora, sin lugar a dudas, hermanos, no hay cosa más hermosa que servirle al Señor. No quiero a través de este sermón, Señor, socavar toda intención de servir al Señor bajo ningún punto de vista, no. Lo que quiero decirles, hermanos, y es lo que dice la Escritura, es que si nosotros nos vamos a disponer a servir al Señor, tenemos que preocuparnos de ser hallados fieles. Y en este sentido, el mismo Señor Jesucristo en un momento dijo, miren, nadie construye un edificio, hablando de la salvación y de la vida cristiana, pero el principio es el mismo. Nadie, ¿cierto?, hace un edificio sin calcular el costo. Si usted quiere servir al Señor, calcule el costo. Y antes que se comprometa con el Señor y decirle, Señor, yo lo voy a hacer, sepa bien lo que va a hacer para que sea fiel. Ahora bien, siguiendo quizás con lo que dice el apóstol Pablo, él sigue diciéndole a los corintios, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me justifica es el Señor. El apóstol Pablo está diciendo palabras duras, que quizás por el lenguaje quizás no podemos entender, o no podemos apreciar a buenas y primeras. Pero el apóstol Pablo está diciendo, miren, nosotros somos iguales que todos en la iglesia, tanto Apolos como yo. Somos administradores del Señor. Aclaro que los administradores deben ser hallados fieles. Pero la verdad, hermanos, es que a mí no me interesa que ustedes me juzguen. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es como si yo me parara aquí y le dijera, ¿saben qué, hermanos? A mí no me importa lo que ustedes digan de mí. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Suena duro, ¿cierto? Pero eso es lo que está diciendo. El apóstol Pablo aquí justamente está diciendo eso. A él no le interesa lo que la iglesia piensa de él. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo va a justificar a él. A mí tampoco podría decirles, no me interesa lo que en un sentido digan de mí. Porque ustedes no me justifican. El punto de esto que el apóstol Pablo está diciendo es que él no tiene mala conciencia. Él sabe que no tiene nada. Él no es deudor de la iglesia. Porque ha hecho todo lo posible. Ha hecho todo. Pero dice, yo no estoy para que ustedes me juzguen. Y tampoco me interesa que me juzgue un tribunal humano. No me interesa lo que diga la gente de afuera. Tampoco me interesa lo que diga la gente de afuera. Incluso, tampoco me importa lo que yo diga a mí, lo que yo mismo diga de mí. ¿Por qué? ¿Y por qué no debería interesarle de alguna manera a nadie? Porque tenemos un juez superior, pues, hermano. Usted me juzga con ojos humanos. Usted me juzga por lo que ve externamente. ¿Cierto? Pero el Señor no. El Señor ve lo profundo. El apóstol Pablo dice, a mí me importa lo que diga el Señor de mí. Él es el que me justifica. Y sin duda debería ser un principio para todo también servidor o para todo creyente. No tanto lo que digan los demás a modo externo. ¿Por qué? Porque como todos miran con ojos humanos, los juicios de los hombres no podrían ser tan exactos. Pero ¿se podrá equivocar el Señor en juzgarnos? El apóstol dice entonces, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto, ¿cierto?, de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá alabanza de Dios. El apóstol Pablo hace referencia, ¿cierto?, a la venida del Señor. Como estudiamos el día viernes, cuando venga el Señor, ¿cierto?, se acaba este ciclo. Y comienza el siglo venidero. Si pensamos en esto,
El apóstol Pablo está diciendo que nadie juzgue en este siglo. Todos estamos en este siglo. Nadie juzgue usted. Usted no ande juzgando. No juzgue. No juzguemos. La Escritura está lleno de eso. Está lleno de enseñanza de no juzgar. Pero nosotros somos mandados a hacer para juzgar por lo demás, ¿cierto? Y es por eso que la Biblia lo dice tanto. No juzguen. Porque de por sí somos prejuiciosos y juiciosos. Nos transformamos en jueces. Ahora bien, cuando vemos que la palabra dice no juzguéis, hay que hacer una aclaración. Esto no puede ser visto, cierto, de buenas a primeras, porque hay textos como la misma primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo en su capítulo 2 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Juan capítulo 7 dice, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Hay una forma, hermanos, en un sentido en el cual el cristiano es llamado a juzgar. Hay un sentido. El mismo apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Hay un sentido en el que somos llamados a juzgar. Pero hermanos, hay que aclarar esto. Cuando nosotros somos llamados a juzgar, se refiere a juzgar, a discernir, a separar, a discriminar, ¿cierto? A poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros podemos entonces discernir, discriminar, juzgar las enseñanzas. Podemos, por ejemplo, en general, tratar de enfocar esto en, ¿será esto santo? ¿Será esto profano? ¿Será esto bueno? ¿Será esto malo? El discernimiento es el acto de juzgar, de emitir un juicio, de poder discernir, de poder separar. Y de hecho nosotros encontramos en la carta a los hebreos que el mismo autor de Hebreos llama a los judíos, a los hebreos, y le dice, ustedes no disciernen, ustedes deberían ser maestros, ¿cierto? Deberían ser maestros después de tanto tiempo, pero ustedes no entienden, no saben discernir las cosas. No estudian, son flojos. Mientras más estudiamos la Biblia, mayor discernimiento tenemos y mayor capacidad de juzgar las cosas. Este es un problema de la iglesia hoy día. Hemos dicho que hoy día la iglesia está impregnada de hedonismo, está impregnada, ¿cierto?, de ego, de orgullo. ¿Por qué? Porque no hay Biblia, hermano. Y como no hay Biblia, no hay capacidad de discernir, de separar, de juzgar lo que es bueno y lo que no. No se sabe separar entre lo santo y lo profano. No se sabe discriminar ni separar entre lo que glorifica a Dios y lo que no. ¿Por qué creer, hermanos, que hoy día en las iglesias, en los púlpitos hacen shows? ¿Por qué ustedes creen que en la iglesia hoy día hacen obras de teatro? ¿Por qué ustedes creen que en la iglesia hoy día se hacen café concert? ¿Por qué usted cree que en la Biblia hoy día aquí los púlpitos están llenos de música y se hace una especie de concierto? Porque los cristianos, vamos a llamarlos cristianos entre comillas, porque no sabemos qué son, no saben discernir entre lo mundano y lo santo. Traen el mundo, lo traen aquí y lo visten de cristianismo. Hermanos, ¿hay reggaetón cristiano? Y no me puede decir que alguien que escribe reggaetón cristiano, espero que nadie aquí haya escrito un reggaetón cristiano, espero que nadie que haga eso, no, es que yo entiendo lo santo y lo profano, porque es básicamente mezclar las cosas. Ahora, esto es lo externo, pero ¿qué pasa en lo interno, en el corazón? Porque si bien, como dijimos en la introducción, el mundo te vende que tú eres el mejor, que tú eres que nadie puede contra ti, que básicamente nadie podría decir nada de ti porque tú eres una escultura, ¿cierto? Y básicamente tienes un tremendo valor. Eso se trae en las iglesias. Y es lo que le pasaba justamente a los corintios, donde lo que se daba en el mundo, ¿cierto? Esto de identificarse con los sofistas y agarrarse de un nombre y de alguna manera exaltarse, ¿cierto? Y tomar estatus era algo que se traía a la iglesia. ¿Y por qué se hacía eso? Porque como dice la escritura, el mismo apóstol Pablo, porque eran unos carnales, hermano.
porque no tenían idea de la Escritura, porque eran unas personas que habían traído el mundo a la iglesia. Quizás la carta de los Corintios, hermanos, es la carta más, podríamos decir, precisa para los cristianos de este tiempo. Porque es a la iglesia que más se parece a la iglesia en general. Por tanto, hermanos, hay un sentido en el que podemos juzgar lo bueno de lo malo, una enseñanza correcta de la incorrecta. Pero lo que no podemos hacer, hermanos, es juzgarnos a nosotros mismos. Yo no puedo ser su juez. Yo no le puedo decir a usted, no te congregaste, te va a hacer el infierno, ¿cierto? O de alguna manera, no sé, hay tantas acciones que nosotros hoy día tenemos y que son dignas de juzgar, podría decir alguien. Pero no somos jueces. Nosotros no somos jueces. Es que el hermano, no sé, no diezmó, no ofrendó. Es que el hermano, no sé, dejó la pega botada. Le tocaba coordinar el día domingo y no fue. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos de transformarnos en jueces. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, eso tiene, podríamos decir, un protagonista, una persona autorizada para juzgar. Hay uno en la Escritura que puede juzgar y nadie más. Ese es el Señor, el cual nos juzga a todos y puede juzgarnos a todos. Es tanto así, hermanos, que ni siquiera podemos juzgar al mundo por sus acciones. No nos podemos vengar contra el mundo. Nosotros no somos los jueces para emitir juicios del mundo. Es el Señor el que juzga a toda criatura. Esa es la realidad de las cosas. Nosotros, hermanos, tenemos que tener claro que va a llegar un punto en la historia donde se van a abrir de alguna manera todo el conocimiento, serán juzgadas todas las cosas. Dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, que habrá luz, esta luz de entre las tinieblas van a discernir las intenciones de nuestros corazones. Muchas veces, y aquí ojo en esto, hermano, porque es necesario meditar en esto. Muchas veces nosotros hacemos cosas externamente muy buenas, pero sin corazón. Y si hace algo la Escritura, básicamente, en general, es llamarnos a reflexionar en las intenciones de nuestro corazón. Porque un pasaje muy conocido, ¿cierto?, nos dice cómo es el corazón. ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Muchas veces nosotros hacemos cosas para ser vistos, pero sin corazón. Y tenemos que meditar, hermanos, por qué hacemos las cosas. Cuando venga el Señor, y va a venir, ahí serán juzgadas no las obras en sí, las intenciones del corazón. En la jerga futbolística, ¿cierto?, se habla de la intención es lo que vale. Un jugador va, ¿cierto?, va con una patada voladora, no le pega, pero va expulsado porque era la intención. Bueno, en esto podríamos hablar de lo mismo. Las intenciones de nuestros corazones son cosas muy, muy ocultas que si no las meditamos y no las profundizamos, pueden llevarnos a vivir un cristianismo entero, una vida cristiana, hermanos, sin corazón. Y de eso está plagado. Tenemos que meditar. ¿Me congrego porque tengo que cumplir o voy con el corazón? Porque mi corazón está en la iglesia. Voy a predicar porque si no, mis hermanos van a mirarme feo y cuando estoy allá me hago el loco, me voy a vitrinear, ¿cierto? O trato de hablar con otras cosas, me pongo a hablar de fútbol con alguien. O voy porque mi corazón está en ese servicio. Sirvo aquí en la iglesia, hago el aseo el día domingo porque realmente ya me tocó. O cuando voy digo, bueno, meditando en un servicio al Señor. ¿Rabeo más por las manchas del piso? ¿O estoy más meditando en lo que el Señor ha hecho por mí para yo hacer algo por Él? Muchas cosas hacemos para afuera, pero sin corazón. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, ojo, no juzguen ustedes, el Señor juzgará todas las cosas. Y va a llegar un punto en la historia donde las intenciones del corazón van a salir y cada uno ahí va a recibir alabanza.
si es que realmente pusimos el corazón. Por tanto, es importante